paz del Señor esté sobre cada uno de nuestros hogares. Estamos muy agradecidos con el Señor por permitirnos compartir este espacio con ustedes, haciéndoles la invitación para que dispongamos nuestro espíritu, dispongamos todo nuestro ser para adorar al Señor, unánimes juntos como una sola iglesia, como quienes hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Somos hermanos en Cristo y por eso vamos a adorar juntos, cada uno desde nuestros hogares. Este cántico que vamos a entonar nos habla de una realidad muy tangible ahora en nuestro tiempo, en esta crisis que estamos viviendo, y es que realmente somos privilegiados de contar con la presencia del Señor y nos damos cuenta que la presencia del Señor es suficiente para nuestra vida. No necesitamos nada más que a Él, y teniéndolo a Él encontramos esa plenitud que necesitamos todos los días. Entonces, invitándoles a que desde sus hogares nos acompañen a adorar al Señor. El cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, aunque débil soy, de mis errores el redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Mientras tenga vida esperaré, cuando cara a cara te veré, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará, no acabará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia
tu presencia es el cielo. Amada iglesia, un abrazo muy especial. Nuevamente Américo Ulabarri les saluda. Deseando de todo corazón que el Señor sea respuesta en estos tiempos de álgida necesidad que estamos pasando. No se olviden de orar por las personas que han perdido a sus seres queridos en ese tiempo de crisis y de pandemia. Recalcando siempre la unión de la iglesia, hay que preguntarle al Señor, y yo sé que Él va a responder, ¿por qué permite que estas cosas pasen? ¿Y por qué nos recluye en las casas? ¿Qué será que nosotros necesitábamos reparar en nuestros hogares que Dios lo que primero se le ocurre es mandarnos a ellos? ¿Será que era necesario más tiempo en las casas? ¿Será que era necesario priorizar la familia? ¿Será que era necesario entender que tanto activismo al final no significa nada si pierdes a lo más importante que es tu familia? Trata de preguntarle al Señor, que Él tiene respuestas para todo esto. ¿Por qué permites un confinamiento de esta manera, incluso tan agresivo? Y yo sé que el Señor te va a responder. Un abrazo fuerte de parte no únicamente mía, sino de toda nuestra familia y de la iglesia en general. Mateo capítulo 8 es el texto que nos atañe para este tiempo. Y estaremos trabajando bajo el título ¿cuál es la intención de una tormenta? O sea, ¿qué es lo que Dios planea cuando permite tormentas en tu vida? El texto quizás se acomoda muy fácil al tiempo que estamos teniendo ahora. O sea, ¿qué es lo que Dios planea cuando permite que estas tormentas lleguen a nuestra vida de forma intempestiva y que nos golpean durísimo? Porque está siendo golpeada la economía, está siendo golpeada la salud, que es lo más importante, está siendo golpeado todo el mundo, y nuestro país particularmente está siendo golpeado en cosas que son muy fuertes, hermano. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la intención de una tormenta? Bajo ese título vamos a conducirnos hoy, y yo voy a leer Mateo capítulo 8 en su versículo 23. La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 8 versículo 23 de la siguiente manera: y entrado él en la barca, sus discípulos le siguieron. Versículo 24 dice: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? De eso vamos a predicar en este tiempo. ¿Cuál es la intención de una tormenta? Porque estamos viviendo unos tiempos bien tormentosos. O sea, pero bien tormentosos, bien tormentosos. Pero te das cuenta que al final voy a hablar de algo que quizá muchos desconocen, porque quizá no han visto la fotografía que yo vi. En estos días, con algunos satélites basados pues en la NASA y todo este tipo de cosas, ellos se apoyan en un satélite y toman una fotografía de la Tierra y hacen un antes y un después de estos 40 días que tenemos más o menos confinados en casa. Y ustedes no se pueden llegar a imaginar la delicia que es ver la Tierra en estos tiempos, no hace 30 y pico de días. Sin acelerarme, sin acaloramientos, voy a decirlo. Uno de los grandes propósitos que Dios tenía con esta pandemia es que nuestra tierra descanse. Es que guardemos la basurita y el papelito en el maletín hasta que lleguemos en nuestra casa, que no arrojemos basura a los ríos, a las calles, que disfrutemos más la familia, lógicamente que volvamos el corazón a Él. Claro que hay propósitos y hay muchos, pero yo quiero detenerme solo en ese. Yo vi una fotografía hace como unos 2 o 3 días de cómo a través de un satélite, se unen varios satélites y toman una fotografía de la Tierra. Hermano, es una hermosura. Después la amplían un poco y ven los pastizales de las zonas verdes como tal.
hermano, han crecido en unos porcentajes por encima del 300% en 40 días que tenemos recluidos. Las aguas más cristalinas, animales marítimos que no se veían en ciertas áreas porque hay embarcaciones, porque hay basuras, porque hay turistas, ahora están volviendo a salir a su cauce. O sea, no tienen ninguna idea. No me voy a demorar mucho en el tema hablando de esto, pero quiero darles el ejemplo que Dios siempre tiene un proyecto y un plan en lo que hace. Nosotros, cuando Dios decide meternos a un proceso, muchas veces nos angustiamos y nos desesperamos antes de preguntarle cuál es la intención de esta tormenta. Y aquí hay una tormenta. Dos orientaciones acerca de cuál es la intención de una tormenta, o quizá de esta tormenta que estamos atravesando en estos tiempos, ¿ok? La primera intención de la tormenta es que le despiertes a Él. Yo he venido pensando mucho en este texto en estos días que el Señor me lo ha regalado, y te das cuenta que nosotros siempre pensamos que los discípulos son un poco irrespetuosos porque, hombre, seamos honestos en algo. El Señor Jesús en los evangelios nunca está durmiendo. O sea, esto no pasa. Y la única vez que el Señor Jesús está durmiendo, los muchachos o los discípulos van y lo levantan, hombre. Entonces uno puede llegar a decir, pero el Señor Jesús nunca dormía. Se la pasaba toda la noche orando en el monte. Y el único tiempo que el evangelio lo narra durmiendo, estos desconsiderados de los discípulos van y lo levantan. Porque el versículo puede ser, o el texto puede ser tomado como una desconsideración. ¿Sabes yo qué pienso? Que el Señor Jesús estaba esperando, literalmente, que ellos lo despertaran. Mateo 8:25. ¿Qué espera Dios en medio de las tormentas? Primero, punto número 1, que le despiertes. Mateo 8:25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Qué pasa si le despiertas? Allí nos vamos a centrar. ¿Qué pasa si le despiertas? Mira, si le despiertas, Él te salva. Si le despiertas, tu barco o proyecto no se hunde. Si le despiertas, tu fe crece. Porque Él dice, hombres de poca fe, les trabajó la fe. Si te despiertas, le verás actuar. O sea, verás su poder. Y sobre todo, si le despiertas, podrás avanzar porque tu barco podrá pasar a la otra orilla, a la otra ribera. Iglesia, amado que me estás escuchando, amada que me estás escuchando, es imposible pasar al otro lado si no le despiertas. Es imposible cumplir tu proyecto de vida si no despiertas a ese Jesús dentro de tu corazón. Es imposible hacerlo. Hay gente que ha intentado batallar sin Dios. Es imposible, porque lo que nosotros tenemos que derribar son gigantes. Lo que nosotros tenemos que tratar de atravesar son adversidades que muchas veces nuestras fuerzas no dan para eso. ¿Y qué tal si nosotros generamos un despertar en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestro entendimiento sobre todo, para poder despertar a Cristo en nosotros de tal manera que nosotros podamos pasar a la otra orilla? Mira, ellos, si no despiertan al Señor Jesús, ellos no pasan a la otra ribera. ¿Qué tal si nosotros aprendemos a despertar a Dios en nuestro corazón? ¿Qué tal si generas un despertar del Señor Jesús en tu vida? Es quizá una vez de las que más abiertamente voy a hablar del tema, que voy a hablar a continuación. Pero sin distingos de raza, sin distingos de religión, sin distingo de cuántos miembros tiene tu iglesia, ¿no será que nosotros tenemos que centrarnos en lo más importante, que es un despertar de Cristo en el corazón? Como yo lo decía al principio, uno de los grandes propósitos, yo estoy pero indubitablemente convencido, que uno de los grandes proyectos que tiene esta pandemia y que tiene este proceso y que tiene esta tormenta, para tipificar exactamente de lo que el pastor está predicando, es que nosotros nos volvamos a Dios. Yo estoy muy convencido. Es que Dios estaba descuidado. Y nosotros ya nos dimos cuenta con esta pandemia que sin el trabajo podemos vivir, que sin la empresa podemos vivir, pero que sin Dios nosotros no podemos vivir.
perdón, sin dinero nosotros podemos vivir. Es la verdad. Hay gente que trabaja al diario y hace 40 días no trabaja, pero no se han acostado sin un chocolate caliente en su estómago. Entonces, hasta sin plata podés vivir, pero sin Dios no podés vivir. Yo estoy convencido que uno de los grandes propósitos de estas tormentas que estamos atravesando es que la gente tenga un despertar. Hombre, vea, yo se lo voy a decir de todo corazón, sin distingos de religiones. ¿Cómo ha hecho el enemigo? Cuando digo el enemigo me estoy refiriendo literalmente al diablo. ¿Cómo ha hecho el enemigo para colocarnos a pelear por doctrinas, por nombre de iglesia, por qué tipo de iglesia es? Entendiendo primero que Dios es el mismo. Y no estoy hablando de ecumenismo religioso porque algunas veces tenemos diferencias de fondo con otras doctrinas. No tiene que ver con esto. Pero en serio, la discusión vamos a basarla en que si la iglesia es anglicana, presbiteriana, menonita, cristiana o católica. O sea, ¿en serio estamos pensando en eso? O sea, ¿en serio estamos pensando en el nombre de la iglesia, en los miembros que tienen? ¿Ustedes creen que Dios se está deteniendo en pensar si la iglesia es de tal tipo o tal tipo? Si en la iglesia hay estos elementos o no hay estos elementos. Hermanos, yo quisiera decirlo a mi manera, pero necesito cuidarme y ser prudente. Pero mira, dejemos tanto cuento que Dios no está contento con eso. O sea, Dios creó un solo reino para que todas las personas ingresáramos a él. Aquí no es de creerse más santo, aquí es de activar un despertar con Cristo en tu corazón, que Cristo es el que te puede salvar, independiente de la iglesia a la que vos asistás. O sea, es despertar algo dentro de tu corazón que te asegure el tiquete para irte al cielo. Que mi iglesia es pequeña o es grande, que mi iglesia se llama fulana de tal o sutano de tal. No, aquí no importa el nombre de tu iglesia. Aquí importa tu relación con Dios. Ahondando un poco más en el tema, porque dije que lo que más importaba era si llegabas al cielo o no. Mira, el Señor ha demostrado por el malhechor que Él salva en la cruz, estoy basado netamente en esto, que las peleas por religiones no convienen, que las peleas por creer que vos sos el único que se puede salvar no conviene, porque al final esa es una decisión que únicamente toma el Señor. El Señor Jesús decide salvar a un malhechor en la cruz y le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ustedes recuerdan por la ley de esa época que cuando una persona era crucificada era porque era el peor bandido y malhechor de la época. O sea, ya le habían quitado sus bienes materiales, había pagado con dinero, había pagado con cárcel y había pagado con 39 azotes, que decía la ley. Después de ese cuarto castigo, si vos no cogías escarmiento, te crucificaban desnudo para que fueras una vergüenza y el pueblo te viera en vergüenza. O sea, ese malhechor que el Señor Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, era de lo peor que había. ¿Y sabes qué pasó al final de la historia? El Señor Jesús ese mismo día se lo llevó para el cielo. Se acaba la discusión. ¿En serio la discusión la vamos a seguir basando en que si la iglesia es católica o cristiana? Perdón, pero ¿en serio esa es la discusión? ¿En serio? Ve, yo estoy muy convencido que en el cielo vamos a tener algunas sorpresas, pero de lo mayúsculo de la vida va a ser esa llegada al cielo. Estoy pecando por arrogante porque estoy entendiendo como que yo sí me voy para el cielo. ¿Sí me entendés? Eso no lo tiene seguro nadie. Aquí hay que trabajar día tras día y pedirle perdón al Señor a diario, porque todos somos pecadores y a diario pecamos y nos equivocamos. Pero supongamos que vos que estás viendo este video y yo lleguemos al cielo. O sea, coge la oferta pues. Supongamos que vos y yo lleguemos al cielo. ¿Sí me entendés? Yo creo que en el cielo vamos a tener sorpresas, dentro de las cuales 2 sorpresas van a tipificar todo en el cielo. La primera, que gente que nosotros pensábamos que iba a llegar al cielo ni aparezca en la lista. Y uno ve, y fulano de tal que pasó, ve, y fulana de tal que pasó. No, que no llegó. ¿Cómo así? Si ese se veía que era lo que usted y yo hemos pensado que actuando así una persona va a llegar al cielo. Hermano, eso es cuento, porque eso lo define el Señor en su soberanía. No por iglesias, no por lugar donde te congregás. Aquí necesitamos generar espiritualidad en la gente, no andar luchando por religiones. Esta tormenta está diseñada para que por favor se remueva algo en nuestro entendimiento y en nuestro corazón y empecemos a adorar a Cristo como Él siempre ha querido que le adoremos. Dejemos de andar peleando por iglesias. Y segunda sorpresa, mayúscula también. La primera es que gente que nosotros pensamos que iba a llegar al cielo, no llega. Y gente que nosotros veíamos que
que ese ni a la iglesia iba. Bueno, iba de vez en cuando, pues tampoco lo tiremos el ejemplo tan allá. Ve, ese ni a la iglesia iba. Uno no lo veía como muy consagrado, como muy... todas las imágenes que uno tenga acá. Cuando esa persona sí llegue al cielo. O sea, resumiendo el tema. En el cielo vamos a tener gente que nosotros pensábamos que no llegaba y llega. Y en el cielo vamos a tener gente que nosotros decíamos, pero es que fijo ese que ganaba el cielo. Y no aparece ni en la lista. ¿Qué implica eso? Cerrando el paréntesis, dejemos de pelear por tanta bobada que en este momento, y perdón que yo nombre iglesia, yo pocas veces hago esto, las personas que me conocen, dije nombres de muchas iglesias y perdón por esto, pero aquí no importa si la iglesia es Filadelfia, si la iglesia es Asamblea de Dios, si la iglesia es luterana, mira, Dios hace lo que quiera en el momento que sea. ¿En serio la lucha o la discusión es si la iglesia es católica o cristiana? O sea, ¿en serio? Ustedes no han puesto sus pensamientos en la siguiente órbita. ¿No será que Dios lo que quiere es que en cada casa, en cada hogar haya una mini iglesia? Que la gente se reúna a inspirar espiritualidad. ¿No será que Dios nos recluyó en las casas para que nosotros activáramos a ese Jesús, para que nosotros lo despertáramos como los discípulos? Es que si no lo despertás no llegas al otro lado de la orilla. Entonces, qué bueno que nosotros podamos tener un despertar de Cristo en nuestros hogares, sin andar pensando en distingos de razas, de apellidos, de dineros y sobre todo de religiones, porque Dios no creó eso, hermano. Dios lo que dijo es, yo quiero que ustedes sean espirituales. Y qué bueno que esta tormenta ayude para que nosotros crezcamos en espiritualidad y podamos despertarle a Él en nuestra mente y en nuestro corazón, sin distingo de absolutamente nada, porque te lo puedo asegurar. La discusión no se centra en qué tipo de iglesia es la que vos tenés o a la que vos estás asistiendo. La discusión nunca ha sido esa. Bueno, o en la mente de Dios jamás ha sido esa. Él creó al ser humano para que le adore. Se acaba la discusión. ¿Que tenemos algunas diferencias de fondo? Sí, tampoco lo vamos a negar. Pero ¿ustedes creen que la lucha en serio es por qué religión es o por qué iglesia es? No, hermanos. Dejemos de perder el tiempo y despertemos a Jesús. Porque si no despertamos a Jesús, no pasamos a la otra orilla. Entonces, lo primero que evidencia a la pregunta que estamos respondiendo, ¿cuál es la intención de una tormenta? Lo primero, que le despiertes a Él. Y lo segundo, que termines con una gran bonanza. Oh, esto yo lo amo, pero con el alma. Mira, yo me emociono al hablar de esto. Porque es como cuando, ¿cómo te explico? Como cuando vos vas a un almacén de cadena a comprar algo. O cuando vos vas a un almacén de algo a comprar un par de zapatos. Y vos los tenías vistos desde hace 1, 2, 3 meses. Decís, yo voy a ahorrar para comprarme esos zapatos. Ahorraste 3 o 4 meses. Y fuiste y compraste los zapatos. Pero cuando vas de camino y llegas al almacén, te dicen, esos zapatos que usted quería, hoy pagando el precio de uno, se lleva 2. Estos son de esos versículos o de esas historias que trae como un 2x1 y yo amo las historias al 2x1, te lo juro. O sea, amo este tipo de historias. Dice Mateo 8:26 de la siguiente manera. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Expliquemos como desde el principio y despacio. La palabra bonanza es la palabra galene, ¿cierto? Que tiene 2 tipos de derivación. La primera es tranquilidad y la segunda es bonanza física. O sea, lo que intenta decir acá la palabra es que después de esta tormenta, y es un ciclo natural, siempre que hay como uno de estos movimientos en el mar, que hay como una crisis, como algo que tenga que ver con un temblor, con un maremoto, con un tornado, con algo, después hay una gran bonanza, hablo de lo material, o sea, peces que algunas veces hasta mueren o alguna cosa, o tienen que salir a respirar o algún tipo de cosa, siempre van a flotar. Y después de esto los pescadores aprovechan y hacen una gran bonanza en lo material. ¿Es la primera idea? No, tengo que ser honesto. Ahí la palabra bonanza, lo primero que está hablando de una tranquilidad o calma excesiva. ¿Ok? Porque eso hay que predicarlo así.
Ahí lo que literalmente están diciendo es que después de eso vino paz y tranquilidad. En la segunda opción, siempre que hay un movimiento de los mares, suben los peces a tomar oxígeno y hay una gran bonanza. O sea, recuperación o captura, perdón, de peces porque necesitan respirar. ¿Ok? Mira lo maravilloso de esta historia. Venimos de una tormenta. Después despertamos a Jesús dentro de nosotros. Y después tenemos bonanza en dos aplicaciones. Primero en calma y en tranquilidad, que esa no hay dinero ni oro en el mundo que la pueda pagar. Y después en bienes materiales. ¿Qué tal si nosotros empezamos a pensar como Dios siempre ha querido que nosotros pensemos? Mira, Dios te garantiza que después de una crisis o tormenta como esta que estamos atravesando y como esa que atravesaron los discípulos, tendrás calma. O sea, Él te garantiza que tu problema no va a ser eterno y que tu problema tiene solución. No ese es un motivo para empezar a darle honra y gloria al Señor. O sea, no es ese un motivo, la verdad. ¡Wow! El Señor a mí me sorprende y la verdad es que yo me emociono sobremanera al hablar de estos textos así, porque es un Señor que antes de empezar tan siquiera dar el grito de batalla, ya te garantiza que vas a ganar. Es que es en serio. O sea, ¿qué soldado va a la guerra sabiendo que ya va a ganar? El único es el soldado de Cristo. Ni el ejército más poderoso del mundo va a una guerra con la confianza de que la puede ganar. Puede tener más hombres, puede tener más caballería, puede tener más jinetes, puede tener más artillería, pero de que estés absolutamente seguro de que vas a ganar la batalla, pues no, porque ¿quién te puede asegurar eso? Bíblicamente, Dios a sus hijos sí les garantiza que antes de dar el primer paso para la batalla, ya la batalla está segura porque Él es el que pelea por tus necesidades. ¿No se te hace esto abismalmente delicioso, en serio, para poder decir, hombre, yo sé que hay una tormenta, pero yo sé que lo que tú prometes no lo promete nadie? Mira, estoy preparando otra predicación y perdón que tome un texto de otra predicación para poder tipificar lo que te intento ejemplificar aquí. Ustedes se dan cuenta del ciclo natural que tienen, por ejemplo, los árboles frutales. Rápido para no invertir mucho tiempo. El árbol frutal tiene una cosecha. Ya, vámonos a la cosecha. No, nada se crece, no, nada de esto. El árbol está en cosecha. Nosotros bajamos los frutos del árbol y después en un ciclo natural el árbol tiene que deshojarse, o sea, todas las hojas se le caen, se renuevan y cuando las hojas se renuevan vuelve a dar fruto, el fruto se madura y vuelves a cosechar. ¿Sabes qué dice el Salmo número 1? Dice que da su fruto en su tiempo o a su tiempo. Dice, y su hoja no cae. Si este salmo no lo entendemos así, hermanos, no vamos a entender el salmo. ¿Sabes qué es lo que Dios te está garantizando con el tipo de cosecha que Él te da? Porque después de que el árbol da el fruto, sus hojas tienen que caer. Esto no es opcional. No hay naturaleza que lo pueda sostener. ¿Por qué? Porque ya esas hojas antiguas estaban para el tipo de cosecha que vas a coger. Después de que coges la cosecha, el árbol tiene que renovarse para volverte a dar fruto. Eso lo hace ¿cómo? A través de la renovación de las hojas. ¿Sabes qué pasa con el árbol del Salmo número 1? Que ese árbol jamás pierde sus hojas. O sea, tu cosecha es constante. Tu cosecha es continua. ¿No se te hace una delicia pensar en esto? O sea, al final de la historia, Dios lo que intenta garantizarte es una bendición eterna. Es una bendición que no tenga variación. Es una bendición que no cambie. Es una bendición que no se daña, que nadie la puede interrumpir. Este es el Dios que vos y yo tenemos. Un Dios, hombre, que antes de salir a la batalla te garantiza que vas a ganar. Que antes de empezar a tomar el primer fruto te garantiza que fruto siempre va a haber. Mira, este es el Dios que nosotros tenemos. Dios no se rige por crisis. Un día Dios le dijo al profeta Elías, va a haber una gran sequía. Haga el favor y la predice. Y él predijo la sequía, la profetizó. Y lo mandó para un arroyo.
Y cuando el agua se secó en el arroyo, lo mandó para la casa de la viuda. O sea, Dios no tiene que ver con condiciones climáticas. Dios no tiene que ver con crisis que se avecinen. Dios tiene que ver con que si vos le obedeces, Él donde sea te sostiene. Dios sostenía al profeta Elías antes. Lo sostuvo en el arroyo y lo sostuvo en la casa de la viuda. Una viuda moribunda. Una viuda que no tenía alimentación. Dios, a través de llevar al profeta a esa casa, hizo que el profeta pudiera comer en la casa de una viuda hambrienta porque no tenía ni alimento. ¿Te das cuenta el Dios que nosotros tenemos? Hombre, que termines con una gran bonanza. La palabra para bonanza es la palabra galene, que significa tranquilidad. Mira cómo se desarrolla toda esta historia. Hay una gran tormenta, hay un despertar de Cristo y hay una gran bonanza. Amada iglesia, que tu vida y la mía terminen en bonanza. Dediquémonos en este tiempo de tormenta y de crisis a las cosas que son verdaderamente importantes. Dejemos de pelear por nimiedades, por cosas inanes, intrascendentes y vacías, y que haya un despertar en nosotros acá en el corazón. Y perdón que sea tan recalcitrante con el tema, pero yo siento literalmente del Señor decirlo así: deja de andar peleando por religiones. Deja de andar peleando por cosas que lo que hacen es hacerte enojar incluso con tu propia familia. Hay gente que no le habla a la familia porque vos sos de una religión y yo de otra. Hágame el bendito favor. Sabiendo que la familia es lo más preciado que Dios creó. Cuando Dios creó el mundo, dijo: ¿cómo lo lleno? El día sexto, Él crea al hombre. ¿Por qué? Porque el día quinto lo hizo todo. Y dijo: ¿y ahora cómo lleno esto? Y el día sexto, ¿sabes qué se inventó? Familias. Adán y Eva y sus 2 muchachos. Familias que hoy en día se destruyen porque vos sos de una iglesia y yo soy de otra iglesia. Hágame el bendito favor. Iglesia, o usted que me está escuchando, hombre o mujer, mira, deje de pelear por religiones, que a Dios no le gusta ese plan. Yo se lo garantizo y tengo certeza de lo que le estoy diciendo. A Dios no le gusta que usted pelee por religiones. A Dios le gusta que Cristo se despierte en su corazón. Eso es más importante. 2 apreciaciones, en resumen, acerca de cuál es la intención de una tormenta. La primera intención de una tormenta es que le despiertes, porque si no despertas a Cristo, no puedes pasar al otro lado. Y la segunda apreciación o segundo punto de predicación es que ojalá nosotros, a partir de este momento, empecemos a pensar que cuando esto del coronavirus pase, nosotros podamos terminar con una gran bonanza que es calma en Cristo Jesús. Sigo orando por tu familia, intercediendo por tu vida y por tu familia en voz representada. Deseando de todo corazón que Dios te bendiga mucho. No se olviden de hacer sus devocionales, su tiempo de adoración en casa, y no se olviden sobre todo de orar por las personas que ya han tenido víctimas mortales y fatales en sus familias. Oramos por las personas que están enfermas, no únicamente con las del COVID. Oramos por todas las personas que se encuentran enfermas, porque entendemos que el Señor dijo que si la iglesia se une en justicia, esa oración puede mucho. Entonces, hagamos oración por las personas que lo necesitan. No si un familiar nuestro está enfermo únicamente. Oremos, por favor, por todas las personas que necesitan encontrarse con Cristo. Un abrazo muy especial y, como siempre lo he dicho en algunos de los videos, si al final no tenés una relación con Cristo, no sabes qué es ir a una iglesia, no sabes ni cómo orar, cuando encontré este video, hace un comentario o la persona que te lo envíe, pregúntale: ve cómo me acerco a Cristo. Porque una de las grandes intenciones también de poder hacer las predicaciones así por video es que las personas que no conocen de Cristo puedan acercarse a Él sin embolatarte la cabeza de qué tal iglesia, X iglesia, cuál religión, una religión. No, Dios no creó eso, hermano. Aquí necesitamos relacionarnos con Él. Dios te bendiga, fuerte abrazo y que tengas un resto de día muy saludable y bendecido por el Espíritu Santo de Dios. Dios te cuide siempre.